Bienvenidos entonces a este espacio de estudio bíblico. Vamos a estar este año desarrollando un estudio en torno al libro de Hechos de los Apóstoles. Y antes de esto vamos a orar, ¿les parece? Entonces oremos. Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu misión, ser parte de tu iglesia, Señor Jesús. Gracias por el regalo inmenso que nos dejaste en tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros a través de ella. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos palabras de vida eterna, Señor. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en todas estas sesiones de estudio bíblico que tendremos en la iglesia, Señor Jesús, y que nos permitas conocerte más, conocerte a ti y saber cómo estudiar tu palabra, cómo aplicar tu palabra, cómo vivir tu palabra. Bendícenos con tu espíritu aquí en medio de nosotros y háblanos directo al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle una gloria a Dios al Señor. Alguien que diga gloria a Dios bien fuerte. Eso sí. ¿Por qué estudiar la Biblia? Quiero empezar haciendo una breve introducción para que usted sepa qué vamos a estar haciendo aquí. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué hacer un estudio bíblico? Hay muchas razones. Nadie dijo para tener más conocimiento, porque generalmente a veces venimos con intención de más conocimiento, pero yo creo que no es solamente el tema de conocer por conocer, sino conocer a Dios. Pero además de eso, cuando conocemos a Dios, cada vez que conocemos más a Dios a través de su palabra, eso nos lleva a una transformación, eso nos lleva a un cambio, porque cuando conocemos, es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. Y lo que queremos es conocer a Dios. Si conocemos solo de Dios, no cambiamos mucho. Se nos vuelven unas cabezas gigantes y el corazón chiquitico. Pero cuando conocemos a Dios, nos asombra tanto, nos deleita tanto, nos impacta tanto, que al final nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia para su gloria. ¿Estamos todos de acuerdo en que eso es lo que queremos? Por lo tanto, este estudio que vamos a hacer a partir del libro de Hechos de los Apóstoles, espero que transforme nuestra forma de ver a Dios, que nos permita conocerlo un poquito más, que nos permita ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Varios tips para antes de empezar. Veo que algunos de ustedes tienen notas, apuntes, felicitaciones de entrada. A este estudio podemos traer un cuadernito, unos esferos. Les voy a hacer varias recomendaciones. La primera de ellas, traigamos Biblia física. Traigamos Biblia física. Hoy yo voy a pedir prestada una. Y les voy a explicar por qué. Cuando usted tiene la Biblia aquí en el celular tiene un tamaño limitado. Por lo tanto, para que usted no se dañe los ojos, tiene que leer solo una partecita del pasaje. Mientras que usted abre la Biblia, tiene todo el panorama completo, tiene la imagen completa del pasaje y puede saltar de verso a verso fácilmente con sus ojos. Mientras que con el celular solo lo puede hacer de una manera lineal y le va a costar más ver la figura completa, el panorama completo. Entonces, primera recomendación, traigamos Biblia física. También la Biblia física va a ser muy útil. Esto es porque usted puede traer, acompañar su cuaderno, su esfero con colores. Es muy bueno cuando estudia la Biblia tener varios colores con los cuales pueda subrayar y le va a dar usted, digamos, a cada color un código, ¿sí? Generalmente nosotros usamos algunos, mi papá y mi madre me enseñaron que teníamos 4 colorcitos: el rojo,
Generalmente uno subraya las cosas más importantes en rojo o las palabras de Jesús en rojo. El café, todo lo que tiene que ver con Satanás, con pecado. El amarillo, que lo usamos para el Espíritu Santo y todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Y el verde lo usamos para todo lo que tiene que ver con profecía o algunas veces con cosas que hablan de esperanza, de cosas futuras, ¿sí? Ahora, códigos de colores hay muchos. Usted puede meterle toda la caja de colores, pero lo importante es que con los colores, subrayando y también haciendo apuntes al borde de página, usted va a aprender mucho más que simplemente teniendo la pantalla. ¿Listo? Segundo tip. Entonces el primero era traer la Biblia física. El segundo, colores, ¿sí? El tercero ya lo dije, los felicité. Tenga apuntes, tome apuntes. Y con eso podríamos añadirle uno cuarto que tal vez por el espacio usted no lo va a usar, pero sí se lo recomiendo para que en casa lo haga. Y es que tenga recursos de estudio a su lado. ¿Recursos cómo? ¿Qué recursos bíblicos de estudio bíblico podemos tener? En primer lugar, un diccionario de español está bien, porque hay palabras que tal vez usted no va a manejar del todo bien. No todos nos sabemos todas las palabras, ni siquiera en nuestro propio idioma. Segundo, es muy útil que usted tenga otras versiones de la Biblia, ¿sí? En el celular tenemos una ventaja, hay que reconocerlo, porque tenemos todas las versiones disponibles ahí mismo. Pero en su casa, si usted puede tener otra Biblia física de otras versiones, téngala a la mano. Otro recurso que usted puede tener, ¿cuál podría ser? Sí, aunque voy primero al comentario bíblico. No sé si usted sabe qué es un comentario bíblico. Un comentario bíblico es un libro elaborado por un autor o diversos autores expertos en la palabra que hacen precisamente comentarios, observaciones, hacen ya cierta exégesis. Ahorita vamos a entender un poquito este tipo de términos, pero básicamente hace una interpretación del pasaje para que usted entienda mejor algunas cosas que de primera lectura no es fácil de entender, ¿vale? Entonces, comentarios bíblicos hay muchos. Hay algunos que les recomiendo. Aquí no lo vamos a usar como tal. Hay aplicaciones que ya tienen insertos comentarios bíblicos, pero sí es una herramienta que usted puede estar buscando. Si quiere comprar un comentario, digamos, podemos hablar aquí en la librería cómo facilitamos algunos comentarios bíblicos, los encargamos y los tenemos para que puedan ustedes comprarlos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Y por ahí alguien mencionó el tema de concordancia. ¿Qué es una concordancia? La concordancia también es un libro que nos sirve para el estudio de la palabra, que básicamente tiene los términos que usted se puede encontrar en la Biblia y dónde encuentra, en qué citas se encuentran esas palabras. Otra herramienta adicional, complementaria, pueden ser los diccionarios bíblicos, que también de la misma manera tienen unos términos que son importantes en el uso bíblico y les explica ese término en todo el panorama bíblico cómo funciona. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esas son herramientas básicas para empezar un estudio bíblico. ¿Cuántas tiene usted en casa? ¿Colores tiene? ¿Biblia tienen? Uy, gracias a Dios. ¿Comentarios bíblicos? Algunos tienen. Concordancia. Ahí hemos hablado de varios. Bueno, entonces, ¿les parece si arrancamos? Vamos a arrancar en forma hoy. Voy a hacer una introducción teniendo en cuenta lo que hablamos al principio, de que nuestro propósito es conocer a Dios, entenderlo más y vivir de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y voy a empezar simplemente haciendo aquí una gráfica que es la que nos va a conducir en el estudio bíblico. Resulta que la Biblia es un libro
que se escribió en una época determinada por unos autores determinados, todos inspirados por el Señor. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas. Y en esa inspiración, cada uno de los libros de la Biblia tiene un momento en el que se escribe, una persona inspirada por Dios que lo escribe, un lugar en el que se escribe y una audiencia a la que escribe. Entonces aquí vamos a hablar de autor, audiencia y un contexto. ¿Por qué esto es importante para empezar el estudio? Porque resulta que muchas veces nosotros nos enredamos porque no entendemos quién escribe, para quién escribe y en qué contexto escribe. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil que nosotros que estamos acá en este punto de la historia podamos aplicar lo que se escribió aquí al día de hoy. Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? Alguien diga algo. Y Dios estaba hablando a través de este autor a esta audiencia en este momento, pero la cualidad de la Biblia es que no solo habló por este autor a esta audiencia en este contexto, sino nos quiere hablar también hoy a otra audiencia que está en otro momento, en otro lugar, pero que con esto sigue vigente su palabra y lo tenemos que aplicar a hoy. Entonces, este es el hoy y este es el entonces. Lo que vamos a entender es cómo un texto bíblico nos va a llevar de aquí a acá de la manera correcta. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Digamos que podemos hacerlo en 3 pasos. Un primer paso es lo que mencionamos, que es un término que suena raro. Suena como un grupo de rock. Exégesis. ¿Habían escuchado este término? Ok. ¿Alguien no sabe qué es exégesis? Muy bien. Exégesis básicamente es el análisis del texto para interpretarlo correctamente. El análisis de un texto para interpretarlo correctamente. Que eso hace parte de una ciencia bíblica que se llama, también es una palabreja ahí que suena más como a biología marina. Hermenéutica. Hermenéutica, desde las ciencias bíblicas, es la parte que se estudia de la correcta interpretación de las escrituras. Desde la filosofía, básicamente, es la interpretación de cualquier texto, ¿sí? Pero lo que queremos hacer primero del texto es entenderlo en su entonces, desde una exégesis correcta, y pasarlo por un filtro donde está Jesús. Ese filtro básicamente es hacer la reflexión teológica de lo que entendimos de la exégesis y cuando ya estemos acá, ahí sí nos preguntamos qué quiere decir Dios hoy a nosotros, pero no antes. No antes. ¿Por qué? Porque puede pasar que queramos
hacer esto. Y cuando hacemos esto, pueden surgir muchos errores. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Abre usted su Biblia, dice, hoy, perdóname, Pate, voy a pedir prestada tu Biblia. Usted dice, Señor, háblame hoy. Señor, por favor, dime algo. Y entonces va a abrir en cualquier parte de la Biblia. Y le puede salir un verso que le va a decir que salió Judas y se ahorcó. Y entonces usted dice, claro, me tengo que ahorcar. Porque no está haciendo la reflexión antes de la exégesis, no lo está viendo en su contexto, está simplemente llegando a cualquier, aterrizando en cualquier verso bíblico, no hace la reflexión teológica y no lo aplica al día de hoy, ¿sí? Podría salir cualquier tema del libro de Levítico, por ejemplo, y dice que si usted pecaba contra el Señor tenía que llevar un cabrito al templo y tenía que sacrificarlo, ¿sí? Y entonces usted dice, ¿dónde venderán ovejas y cabritos? Y entonces se va a la plaza y mira a ver si consigue y luego va y mata al cabrito y luego llega un policía y le dice, ¿usted qué está haciendo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Y esto realmente, aunque ustedes vean estas palabras que suenan rimbombantes, no es una cosa que usted y yo no podamos hacer en nuestra vida cotidiana. Es algo muy sencillo de hacer y espero que estos estudios nos lleven precisamente a eso. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos? De esta introducción, ¿usted quiere añadir algo o preguntar algo? ¿Está claro ese proceso? Es muy sencillo. Entonces vamos a empezar a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Yo no sé si me la prestas. Es mi papá, no tiene obligación, yo tengo obligación más con él en este momento de la vida, pero vamos a ir al libro de los Hechos. Hemos venido en la iglesia desde hace un tiempo en los devocionales de staff y también después en el ayuno de los jueves. Hemos empezado a desarrollar estudios de esta manera, verso a verso. Lo que vamos a hacer es leer el libro de los Hechos completito, verso a verso, para que usted aprenda cómo podemos empezar a descubrir tesoros en la palabra de Dios. Hacer la exégesis correcta, una reflexión teológica y llegar a una aplicación el día de hoy. Lo que vamos a hacer primero, que es importante para esa exégesis, si vamos a este primer puntico, ¿qué deberíamos saber antes de leer el libro de Hechos? ¿Quién lo escribió? Listo. Entonces, ¿alguien sabe quién escribió el libro de los Hechos? Ahora yo les voy a hacer una pregunta más difícil porque me la respondieron muy bien. Estaba muy fácil la pregunta. Elvita, ¿tú me quieres preguntar algo, sí? ¿Contar? Cuéntamelo. Listo. Esa era la segunda pregunta que iba a hacer. Todos sabemos que lo escribió Lucas. Al parecer la audiencia ya conoce. Yo les pregunto, ¿por qué saben que era Lucas? ¿Les parece si leemos el primer versículo de Hechos de los Apóstoles? Dice lo siguiente, capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta ahí, donde dice que fue Lucas. No dice, ¿verdad? No dice. Así a primer ojo solo sabemos algo de este primer versículo. ¿Qué sabemos de lo que está allí?
dijo que ya escribió otro tratado, pero si estamos preguntándonos quién escribió y para quién lo escribió, ya sabemos a quién se lo escribió, ¿verdad? A Teófilo. Pero todavía no sabemos que fue Lucas. ¿Cómo usted sabe que fue Lucas? Vamos a ir descubriéndolo seguramente, pero el primer punto que yo les quiero decir es que para descubrir este tema del autor, es probable que tengamos que poner en duda todo. Esa duda no es una duda de Dios, sino es una duda para entender más a Dios, ¿sí? Cuando habla acá del primer tratado, ¿a qué se estará refiriendo? Entonces, hay un evangelio que todos conocemos, que ya conocemos, que se llama el Evangelio de San Lucas. Lo curioso es que entendemos que es el primer tratado porque si nos vamos ahora a Lucas 1, vamos a leer qué dice Lucas 1. El que lo tenga, dice amén. Uy, ustedes son muy rápidos. De verdad que uno se oxida al no usar la Biblia física. Vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Les parece? Leo y siguen la lectura. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre ¿quiénes? Entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, ojo, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde ese origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí sabemos que el que está escribiendo es Lucas. Todavía no, pero sí sabemos que fue el primer tratado. ¿Por qué? Porque está apareciendo nuevamente Teófilo. Miren cómo preguntarse esto empieza a darnos luces de otros pasajes en la Biblia, otras formas de entender los textos antes de que nos lo cuenten, porque eso que les decía de tratar de desmontar clichés para poner en duda y para desaprender, simplemente es un ejercicio para que usted sepa cómo responder a los que les van a hacer críticas de la Biblia. Yo podría hacer aquí el papel de un inconverso y hoy los podría haber dejado corchados y decirle, ¿usted cómo sabe que fue Lucas el que lo escribió y que no fue invento de una persona que simplemente quería hablar historias de mentiras y que se hacía pasar por un seguidor de Jesús? Generalmente en el mundo secular hay muchísimos que sacan este tipo de argumentos. Y si nuestra forma de responderles va a ser únicamente porque la Biblia me dijo o porque mi pastor me dijo, sí, porque está escrito, y luego van a decir ellos, ¿dónde? Muéstreme dónde dice en Hechos de los Apóstoles que fue Lucas el que lo escribió. ¿Vale? Hasta ahí cómo vamos, ¿verdad? Que ya empieza uno a decir, oiga, esto yo pensaba que era más sencillo. Bueno, me tengo que capacitar más, me tengo que preparar más. Les anticipo, hoy no vamos a terminar de descubrir quién fue el que lo escribió, porque para eso yo les puedo decir que sí, fue Lucas, sí fue Lucas. Yo les puedo decir en este momento cómo llegamos a esa conclusión, lo voy a hacer muy rápido, pero si usted lo quisiera descubrir por sí mismo, tendría que leer primero todo el libro de Hechos y luego en las claves que uno encuentra en el estudio y en la exégesis, usted va a ir a otros pasajes y va a descubrir por qué era Lucas el autor, ¿vale? Así como te podría llegar a ti un evangelio de Bernabé. ¿Sí saben que existe un evangelio de Bernabé? Pero ¿por qué no está en la Biblia? Porque precisamente hay dudas de su autoría. Y muchas veces era común en el mundo antiguo que habían personas que escribían cosas
y se hacían pasar por alguien que no eran ellos y decían que era esa persona. Y esos evangelios son evangelios apócrifos que no consideramos inspirados porque claramente no sabemos quién lo escribió. Hay cosas que con certeza están en contra de la doctrina cristiana y más que todo la historia nos ha demostrado que en la compilación del canon la iglesia no los aceptó como inspirados y consideraban que posiblemente podrían ser engaño, ¿vale? Pero nosotros tenemos acá la palabra más cierta, más verdadera, más comprobada, y estos espacios de estudio son para dar razón de nuestra fe a todo aquel que no la demande. Entonces, ¿les parece? ¿Volvemos a Hechos? ¿Quieren que les adelante por qué sabemos que es Lucas? Sí. Ahí están los que no les pueden contar el final de una serie, ¿no? No, se los voy a contar, pero es para que vean que en el transcurso lo vamos a descubrir muy fácilmente. ¿Cómo sabemos que fue Lucas? Muy sencillo. En toda la historia que vamos a leer en Hechos, usted se va a dar cuenta que siempre el autor está hablando en primera persona del singular o del plural. Él habla de yo estuve o nosotros estuvimos, nosotros viajamos, y específicamente encontramos que fue un compañero de Pablo. Por esos textos que aparecen en Hechos donde dice nosotros cuando estaba con Pablo, y aparecen ciertas situaciones de la vida de Pablo muy concretas que se pueden datar, se pueden fechar, ¿sí? Entonces, como se da esa señal, luego uno va a las cartas paulinas y uno encuentra quiénes eran los compañeros de Pablo. Y luego, por descarte, sabiendo que también las epístolas nos dicen que en esas épocas donde en Hechos dice que estaba este autor con él, muchos de los que ya están mencionados ya le habían dejado, ya no estaban con él, uno va descartando. Y va llegando a la conclusión fidedigna de que la persona que escribe es Lucas. Hay otras claves que tal vez nos perdemos por esto. Por ejemplo, cuando uno va al idioma original, el idioma original del Nuevo Testamento, ¿ustedes saben cuál fue? Griego. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Este es un griego que particularmente cuando se lee, los expertos en idioma dicen es un muy buen griego, ¿sí? Cuando ustedes leen, es muy diferente leer el blog que aparece en Instagram a un libro de un erudito en español, ¿verdad? Es muy diferente leer voy a decirlo así, el horóscopo que salió en El Tiempo, ¿sí?, a una novela de Gabriel García Márquez. ¿Verdad que hay diferencias aunque es el mismo idioma, se ve que la riqueza, las palabras que usa, todo esto, es un muy buen griego? Entonces ya uno empieza a decir, hay característica del autor. Es alguien que domina muy bien el griego. Y de todos los compañeros de Pablo, hay uno que tenía un nombre que no es de origen judío, sino es de origen griego. Es como si en nuestra cultura es muy diferente que yo me llame Guillermo a que me llame Chinchonchan o que me llame William, ¿sí? William es más típico ¿de qué? De las lenguas inglesas, ¿verdad? Entonces, Lucas es un nombre muy común de los griegos. Y ahí es que empieza también uno a argumentar y empieza a encontrar lo fidedigno de que el autor de todos los compañeros de Pablo que se pudiera nombrar que lo acompañaron fue Lucas. ¿Está usted aprendiendo? Todavía no hemos salido del verso 1. Y esa es la riqueza que tiene la Biblia. Entonces, digamos que de entrada ya podemos saber quién es el autor. Lo vamos a ir ratificando a medida que estudiemos el libro de Hechos. Tenemos una audiencia, pero en este apenas sabemos el destinatario de este tratado teológico, que se llama Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Oh, eso está bueno.
En Lucas sabemos algo porque le está refiriendo con un adjetivo anterior, o excelentísimo. Cuando uno ve ese excelentísimo nos remite a un término que en la época se usaba de respeto y admiración, generalmente para alguien que tenía un cargo de mucha dignidad. Es como cuando se entra a la corte y al juez se le dice su señoría. Usted no lo llega a tratarlo simplemente como, ¿qué hubo, parcerito? ¿Y qué más, cómo va? No. Ahí sí, ahí es con toda la formalidad. Y en esa formalidad su señoría es un término que se le da al juez. Oh excelentísimo es un término que se le da a personas de un cargo bien interesante, bien alto. Entonces podemos saber que era alguien de un cargo de honor. ¿Sabemos algo más? Hay diferentes teorías en quién era Teófilo. Por la palabra excelentísimo se dice que era un general romano. Entonces, alguien podría decir que era ese general romano. Otros dicen que es solamente algo de un asunto de interpretación de llamarlo Teófilo, que era un amigo de Dios. Teo, Dios, filos, amigo o compañero. Que entonces es algo que está dirigiéndose Lucas para decir, me estoy dirigiendo a los amigos de Dios, que es la iglesia del Señor. Y otros dicen o se atreven a decir que Teófilo, que el nombre no era Teófilo como tal, sino que era el nombre religioso que le habían puesto a un sacerdote de muy alta jerarquía que era judío. Ok, esas tres cosas están para referirse a quién era Teófilo. Pero en lo que más están de acuerdo los intérpretes es que la palabra excelentísimo se refiere a una persona de alta alcurnia y que su nombre no era el nombre de pila Teófilo, sino que era un nombre colocado por Lucas como este ser amado, pero que sí tenía un cargo muy grande y que fue muy amigo de Lucas. Esas son las tres cosas que nos hablan de Teófilo. Así como mi papá ya acaba de hacerlo, pues yo les invito que si alguien quiere participar también lo haga. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que en esto se pueden hacer hipótesis plausibles. Plausible significa que puede ser, que es muy factible que suceda. Pero nosotros, como buenos intérpretes de la palabra, vamos a ir hasta donde la palabra y claramente las ciencias bíblicas y seguramente la arqueología lo demuestren, ¿vale? Lo lindo es que la arqueología y la ciencia, en la medida que avanza, ratifica muchas cosas que nosotros tenemos en la Biblia. Gracias a Dios por eso. Su palabra es perfecta. Teófilo, varias hipótesis. También a reforzar una que dice mi papá, y es que cuando hablaban de Teófilo podría ser en clave para todo el pueblo que amara a Dios, pero no está comprobado, es otra hipótesis plausible, ¿vale? Pero fíjese que en el tiempo que se está escribiendo Hechos, si era una carta para Teófilo, curiosamente hoy nos llega a nuestras manos y le llegó a toda la iglesia. Entonces también es importante que usted sepa algo de la naturaleza de este texto. Y es que en el tiempo antiguo, ¿cómo se escribía? Por ahí dicen papiros. Papiro es uno de los materiales con los que se podía componer el material sobre el que se escribía. El pergamino se componía de esto y se guardaba en rollos. ¿Se ha visto esas películas antiguas donde sale el rollo de pergamino? Habían muchas formas realmente en la época de la antigüedad para escribir. Sabemos que los pueblos antiguos escribían en tablas. Moisés
escribió en tablas, en arcilla, a veces en madera, a veces con herramientas cuneiformes, a veces con cinceles, a veces de mil formas, pero la forma más tradicional de los autores bíblicos era a través de rollos en los que escribían con tinta y pluma, de diferentes, las tintas de diferentes recursos que se encontraban en la naturaleza, ¿sí? Y la pluma pues claramente se fue perfeccionando y nos llegan hoy rollos. Entonces cuando dice acá en el primer tratado, o Teófilo, es importante aclarar una cosa, que Lucas escribe un primer rollo y se le acabó el cuaderno. Puede ser que por la extensión, si usted ve más o menos la Biblia, los libros más grandes tienen casi siempre los mismos números de capítulos, las mismas extensiones, pero eso se debe porque también habían ciertos estándares de la longitud del rollo. Puede ser eso, puede ser también porque él quiso dividir en dos temas sus tratados, porque de hecho el primer tratado que es, ¿cuál libro? San Lucas, el Evangelio de Lucas. El San se lo agregan como la tradición de los católicos ya cuando empieza todo el tema de santificar y beatificar y todo eso. Pero el Evangelio de Lucas se supone que es el primer tratado. ¿Y de qué trata ese primer tratado? Ahí está en el verso 1. Vamos a leer. Dice, hablé, el autor, en este caso Lucas, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Así como manera práctica seguimos todavía entendiendo esto, ¿no? Primero, que estos dos libros realmente son uno solo, de 2 volúmenes. O sea que cuando se escribió, probablemente eran 2 rollitos que se enviaban por todas partes, pero estaban juntitos. ¿A nosotros qué nos llegó? ¿Nosotros qué tenemos hoy? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. Pero Juan no estaba allí metido entre estos 2 tratados en el texto original, estaban los 2. Y esto, como allá no había WhatsApp, como no había internet, correo electrónico, como todavía deprisa no llegaba o Rappi no existía, ¿cómo llegaba a Teófilo esta información? Tocaba que alguien la llevara, ¿cierto? Físicamente, ¿sí? FedEx no estaba por caballo o por barco, por algún lado, pero se llevaba el rollo. Y lo que pasa es que también estas cartas empezaban a circular no solo para Teófilo, sino empezaban en todo el mundo cristiano a difundirse. Seguramente Teófilo lo lee y luego, como ve la importancia del propósito del escrito, dice, oiga, si Lucas me escribió esto a mí es tan importante, vamos a empezar a difundirlo. Difundirlo, que el difundirlo tocaba copia, no había fotocopiadoras, no había forma de hacer copy-paste, fácil, no había imprenta. Entonces les tocaba a mano. Entonces empezaron a hacer varias copias y se empezaron a difundir por toda la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque también en entender el contexto entendemos muchas cosas. Ahí ya estamos hablando de contexto, ¿sí? Y la audiencia entendemos que entonces no es solo Teófilo. También entendemos que es todo ese mundo que rodeaba a Teófilo. En este caso, si seguimos las hipótesis plausibles, entendemos que estábamos dirigiéndolo seguramente al mundo griego, ¿sí? Probablemente a eminencias de ese imperio que dominaba, porque puede que Teófilo, como decía mi papá, fuera un militar o fuera alguien en la política o fuera alguien
de un grado de honor tremendo. Y seguramente también podría estar hablando a personas eruditas, personas influyentes, personas demás. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta adicional para el contexto que es clave para arrancar ese entonces y empezar a hacer exégesis y hermenéutica. Paro ahí, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Sí les gusta esto? ¿No se me duermen? ¿Seguros? Si se duerme alguien al lado suyo, yo les doy permiso de un pellizco, con amor, ¿vale? Entonces mire bien ahí, ¿listo? Hablemos de contexto. Una de las cosas fundamentales para empezar a entender la palabra y estudiar muy bien la palabra es entender el libro que estoy estudiando, ¿sí? Si usted va a estudiar Jeremías, haga este ejercicio y va a entender muchas cosas de Jeremías. Si usted quiere estudiar Levítico, ¿dónde se escribió Levítico? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo llega a nuestras manos? Eso le cambia un poco la lectura, ¿sí? Si usted quiere leer Apocalipsis, igual, ¿cierto? Si usted quiere leer Apocalipsis, primero ore, ayune. Pero también entienda que cada libro tiene un propósito. Entonces, yo cuando voy a escribirle a mi esposa, no le escribo porque sí. Le escribo con un propósito. Entonces yo digo, hola bebé, te extraño. ¿Cuándo vuelves a la casa? ¿Sí? Y entonces el propósito de fondo ahí, ¿cuál creen que sea? ¿Ah? Pues tocaría entender el contexto, ¿no? Porque puede ser, oiga, tengo hambre, bebé, ven pronto. Y de pronto lo entiendo, es cuando 3 mensajes atrás yo dije, uy, me está doliendo el estomaguito. Y luego viene el te extraño. Sí. O puede realmente ser que esté explícito allí y diga, como, bueno, lo pongo porque fue caso real, mi esposa entró a trabajar en oficina y entonces ya no la tengo en la casa y entonces yo le dije, te extraño, ¿sí? Eso es, entonces ahí ya hay un objetivo, hay un propósito. Eso cambia también cómo entendemos el libro. ¿Cuál sería el propósito de Hechos de los Apóstoles? Recuerden, lo vamos a descubrir en todo, pero estoy haciendo una introducción para empezar a confirmar todas estas cosas en la medida que leemos. ¿Quién me dice qué se le ocurre de lo que sabe de Hechos? ¿Cuál podría ser el propósito de Lucas en escribir el libro del... ¿Cuál es el libro? De Lucas Hechos. Es un solo libro. ¿Cuál fue el propósito? Miren que sí fue importante decir que eran 2 tratados o no. Porque ahora no tenemos que solamente estudiar Hechos aislado, sino que sabemos que tenía relación con San Lucas y tendríamos que entender cuál fue el propósito desde San Lucas y desde Hechos. De Lucas. Ya en Lucas nos bota una intención, una declaración de propósito. ¿Volvemos a Lucas? Hay una declaración de propósito. Hechos de los Apóstoles es uno de esos libros que uno fácilmente sabe para qué se escribió, porque está explícito. Miren lo que dice. Primero, está diciendo, lo escribe para poner en orden después de haber hecho una investigación exhaustiva. Entonces, ya empezamos a ver no solo propósito, sino naturaleza del texto. El texto es una investigación, es dar a conocer una crónica, eso está muy bien, Netico, porque está narrando precisamente hechos. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Aunque, bueno, ese título algunos pudieran empezar a decir, ¿realmente es de los apóstoles? Porque
en Hechos 1 habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Y en Hechos, si dice que en Lucas comenzó a hacer y a enseñar, en Hechos, ¿qué seguiría? Lo que continuó enseñando y haciendo. Comenzó y en Hechos continuó. Lo que pasa es que se continúa ¿cómo? Ahí está, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver. Versos siguientes nos dice Jesús asciende, viene la promesa del Espíritu y el Espíritu sigue orando. O sea, algunos dicen, esto mejor debimos haberlo nombrado los hechos del Espíritu Santo. Entonces tenemos poner en orden, pero ese poner en orden tiene también un propósito, que es el verso 4. ¿Para qué? ¿Para qué? Conozcas bien la verdad. De entrada, cuando uno lee esto, uno tiene que seguir haciéndose preguntas. La mejor forma de estudiar la Biblia es haciéndose preguntas. ¿De cuál verdad? ¿O por qué dice bien? Porque seguramente cuentan la verdad, pero la cuentan mal. Cuentan los hechos, pero los cuentan mal. De entrada uno aprende aquí y dice, ¿alguien estaba poniendo en duda la verdad? Pareciera que sí, porque ahí explícitamente dice que han sido cosas entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre Lucas, Teófilo y seguramente otras personas. O sea que como son ciertísimas entre nosotros, él también cree. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? En el 1 está, ¿sí? No es porque el Vita se lo está inventando, es que ahí está. Y así estudiamos la Biblia. Y nos dice que no lo enseñaron. O sea que a Teófilo también le enseñaron estas cosas. Y dice que ellos lo vieron y fueron ministros de la palabra. Entonces ya hay muchos temas de contexto que el primer verso de Hechos nos obligó a ir a San Lucas y en San Lucas estamos aprendiendo. Y ahí va otra pregunta del contexto. Entonces preguntémonos, ¿cuándo se escribió Hechos de los Apóstoles? Por lo que alcanza a narrar todos los hechos de Pablo, se dice que se fue escrito en el año 65 al 67 después de Cristo. Y lo que está diciendo Neto de las preguntas que se escribió primero, según lo que se escribe es que Lucas fue el último evangelio en escribirse, que conecta lo que estaba comentando Alex ahorita. Comenta, fíjense que Lucas ¿dónde termina? ¿Con qué hecho termina Lucas? No. En la narración, el libro de Lucas, ¿con qué hecho termina? Termina en la ascensión, ¿sí? ¿Cómo comienza Hechos? Narra algo de la ascensión, pero ya comienza de otra época muy distinta a lo que es Lucas, y es ya el esparcimiento de la palabra con la venida del Espíritu Santo. Ahora, déjenme también hacer una nota en torno al libro de Hechos para que pongamos también un poquito de contexto en lo que es la historia. Años 65, años 66, años 67 más o menos, que se escribe Lucas y Hechos. Pero cuando hablamos de Hechos, que tiene dos divisiones muy interesantes, y es que el capítulo 1 al versículo 10, al capítulo 10, perdón, que el personaje central, ¿quién es? Pedro. ¿Y cuál es la ciudad central? Jerusalén. ¿Sí? Entonces, desde Jerusalén hay algo que se gesta, un avivamiento muy grande, y se esparce por todo el mundo. ¿Sí? Pero luego, del capítulo 10 al capítulo 28, ¿quién es el personaje? Pablo. ¿Qué ciudades son las centrales? Antioquía de Cilicia y Siria.
que es donde sale Pablo, regresa Pablo, pero también donde se da una cantidad de hechos teológicos y algunas cosas de esas. Entonces, la fecha está en 65 al 67 después de Cristo. Otra clave allí. Este también es un texto que es fácil de datar, es relativamente Siria. Este también es un texto que es fácil de datar. Ahorita cuando hiciste la pregunta pensé que estabas preguntando qué es lo último que sucede en Hechos. Por eso le dije a Alexis, no, la ascensión no. Sí, de acuerdo, en Lucas lo último que sucede es la ascensión, pero yo estoy buscando, yo pensé que estabas preguntando el tema de lo último que sucede en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Preguntémonos eso, ¿qué es lo último que sucede en Hechos de los Apóstoles? Vamos al capítulo 29. Oiga, empezamos en el primero, versículo 1, y perdón, vamos a Hechos 28. El último es Hechos 28. Revísese rápidamente qué es lo último que se escribe en Hechos de los Apóstoles para entender cuándo se escribió. No dice de la muerte de Pablo. Miremos los subtítulos del capítulo 28. Habla del desembarque en Malta. Habla de la curación milagrosa del padre de Publio. Y habla de que Pablo llega a Roma. Luego dice de que Pablo está en Roma y hace un ministerio entre los judíos. Y luego Pablo se vuelve a los gentiles. ¿A qué fue a Roma, Pablo? Él apeló a que su juicio que le estaban haciendo lo llevaran al emperador. ¿Quién era el emperador de ese entonces? ¿Les gusta la historia? ¿Les gusta la historia de Roma? Hay una gente apasionada por la historia de Roma, pero fíjese que Hechos no nos dice quién era emperador. Nos toca nuevamente descubrirlo dentro del texto de Hechos. Yo se los voy a también, yo soy lleno de spoilers, me disculpan. Lleno de spoilers, pero me estoy anticipando. No, sí, el título del emperador era César. Todos los emperadores tenían el título de César porque de los primeros emperadores, Julio César, de ahí sacan el título para los emperadores romanos. Pero lo que tenemos que ver es que Lucas, como hizo una investigación exhaustiva, vemos que sí puso nombres propios de personas y personajes muy famosos que la arqueología ya puede datar. Lo vamos a descubrir en el texto. Dios nos permita algún día llegar allá, porque no hemos salido del 1. Esto es tremendo. Lo que sí sabemos es que hay nombres, por ejemplo, de un procónsul romano, y con lo que han descubierto en arqueología y han datado con precisión, se puede ubicar en un rango, y en ese rango han concluido que el emperador al que apela Pablo es Nerón. Es Nerón. Ahora, esa belleza de Nerón está en una época que por también el relato entendemos que no ha iniciado su persecución salvaje y agresiva contra los cristianos. Ya estaba medio loquito, pero aquí, hasta donde llega Lucas, todavía no había empezado esa persecución tan agreste, porque hubiera sido otra la historia. Por lo tanto, debemos asumir con todo el juicio de valor que nos da este estudio, que la fecha es anterior a la persecución de Nerón. Persecución de Nerón empieza 64-65 después de Cristo. Entonces podemos asegurar con mucha veracidad, con mucha precisión, que este libro se escribió por esas épocas. Algunos afirman 60 después de Cristo, se puede jalar un poquito hasta antecitos
de esa persecución en que ya Nerón se fue con todo contra la iglesia. ¿Sabemos la fecha? Si entonces ampliamos el estudio como lo dijo Netico y empezamos a ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas, todas ellas donde se fueron escribiendo, vamos a tener un entendimiento de eso que dice de, bueno, ¿quiénes habían escrito antes? Y ahí llegamos y concluimos que lo más probable es que el primer evangelio haya sido, ¿quién sabe? Marcos. Sí, señores. Y ahí Mateo y Lucas, más o menos, algunos comparten que fue la misma época. Juan tiene otra fecha, pero miren que sí había algo escrito antes. Sí había algo escrito antes. Volvemos al versículo 1. Bien, fíjense que miren todo lo que aprendimos nada más haciéndonos esta pregunta en el inicio del libro de Hechos. ¿Han aprendido? ¿Se aprenden harto? Súper. Ahora, ¿qué hora es? Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Cuando se cansen me avisan. ¿Ah? Podemos hacer un breakcito de 5 minutos. Sí, ahorita. Sí. Pero vamos a tratar de avanzar un poquito. Voy a darle lectura entonces al primer capítulo. ¿Les parece? Vamos a leer el primer capítulo y luego vamos a ir desarrollándolo uno a uno. Y vamos a ver un poquito de cómo hacemos esto y esto en el capítulo 1. ¿Listo? Ya leímos el primer verso. En el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahí es donde sale el diccionario si no sabemos qué es eso. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Yo creo que todos no lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder, si se lo sabe de memoria, dígalo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno lo lee y dice: ¡oh, gloria a Dios! Amén, aleluya. Que se nos salga el pentecostal. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con... ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Sabemos de dos bien representativos porque también escribieron. Después vamos para allá. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué tal que usted hubiera abierto la Biblia y le hubiera caído ese verso? Imagínese. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. ¿A quiénes? A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Uy, Señor. Ese viejo hombre está ahí. Bien, bien ortodoxo. Bueno, fíjense lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para estudiar la Biblia? Leer, ¿sí? Otra recomendación: cuando usted quiera meterse a estudiar juiciosamente un pasaje, lea, vuelva a leer, lea otra vez y otra vez vuelva a leer. Y si le queda tiempo, lea una vez más, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, fíjense que en esta lectura de primera vez a uno se le quedan cositas. En la segunda afianza un poco la lectura. En la tercera ya empieza a descubrir cosas que no había visto, ¿sí? Entonces, entre más leemos un pasaje, leemos más. Por eso es que un cristiano nunca deja de leer la Biblia. Nunca. A mí mis papás me retaron desde pequeño. Mi abuelo también lo hizo. Sobre todo yo creo que fue mi papá el que me retó para el reto de la Biblia en un año, ¿sí? Y a los 17 años me puse la meta. La leí primera vez la Biblia en un año a mis 17. Yo ya leía antes, pero así como para aquí, para allá, la historia bíblica, chévere, la predicación y todo esto, pero nunca la leí de tapa a tapa. Entonces dije, bueno, me retaron acá, vamos a leerla. De ahí para acá, todos los años, la empecé a leer una vez al año. Leí Reina Valera. Primera recomendación que les hice para el estudio bíblico era: traiga Biblia física. Entonces, mi Biblia física de tapa a tapa. Segunda recomendación que les hice al principio era colores. La subrayé con colores. Tercera recomendación que les hice. Entonces leí unas 2 o 3 veces Reina Valera y dije, ¿y qué pasa si leemos NTV? ¿Y qué pasa si leemos NBI? ¿Y qué pasa si leemos la Biblia de las Américas? ¿Qué pasa si leemos la TLA? No me gustó tanto. Pero empecé a leer y mire, 17, yo no les voy a revelar mi edad. ¿Cuántos me ponen?
7 y 7. Uy, estoy joven. No estoy tan joven, Lilianita. Pero ya he leído varias veces la Biblia de pasta a pasta porque el cristiano tiene que leer y releer la Biblia. No por jactarse, sino porque usted entiende más. La NTV me mostró otras cosas de los pasajes, la NBI me mostró otras cosas de los pasajes. Volví a leer la Reina Valera y me supo otra cosa muy, muy rica, muy chévere. La NB, y uno va eligiendo la que más le gusta, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, ya es mi favorita. Y entonces la lee, ¿sí? Ahorita ya yo dije, voy a estudiarlo de otra manera. Y entonces ahora estoy capítulo por capítulo hasta que acabe, pero de una manera así, más juiciosa, más detenida, ¿sí? ¿Qué les parece el reto si se los lanzamos en este momento a ustedes y a todos los que nos puedan ver después en YouTube? ¿Biblia en un año? ¿Se le mide? ¿Y cuando acabe otra versión? ¿Y cuando acabe otra versión? Vamos a leer, releer. Lo siguiente que hacemos... Un asuntico de metodología para leer la Biblia en un año. Léase 3 capítulos diarios y 4 los domingos, ¿sí? Si usted coge la costumbre de leer 3 capítulos de la Biblia diarios y 4 los fines de semana, 4 capítulos, o puede ser en otro tiempo los 4 capítulos, puede ser que sea también en semana. O sea, usted, pero no, así puede leer toda la Biblia en un año. Y se usa pues la meditación. Lo que pasa es que a veces la meta de leer la Biblia en un año, que no se convierta solamente en la meta de leer la Biblia en un año, sino cuánto yo pude edificarme leyendo la Biblia en un año. Sí, porque a veces se llena uno de Biblia y de práctica nada. ¿Cuánto me transforma la Biblia? Porque la Biblia es el libro que transforma. ¿Cuánto me transforma yo leyendo la palabra? Y que voy, porque la Biblia, dicen algunos comentaristas, y estoy de acuerdo, que es el libro que no se lee, es el libro que se escucha, ¿sí? Es el libro para escuchar, porque es la voz de Dios a mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer con la palabra. Bueno, dentro de este estudio entonces, si usted carga otras versiones, va a ser muy útil que mientras leamos a cada una, usted va con el otro, usted tiene que ser como obispo ahí, ¿no? Con un ojo acá y el otro acá, y va comparando. Eso es lo que se llama una comparación, ¿vale? Una comparación de versiones. Quiero hacer también otro paréntesis para continuar ya con la exégesis. Y es que usted entienda un principio también para estudiar la Biblia. La Biblia que nos llega a nosotros es una traducción. Toda Biblia que te llega a ti en tu idioma actual, el español, para nosotros, es una traducción, ¿sí? Eso es importante para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque todas las traducciones tienen formas de traducirse, y dentro de esas formas hay posturas que los traductores toman, y hay 2 grandes extremos de esas posturas que van a dar cuenta del lenguaje que tienes en tu Biblia y de cómo se tradujo. En un extremo tenemos los que dicen: queremos ser lo más fieles y literales al lenguaje original, que son, ¿cuáles son los lenguajes originales? Ya lo dijimos: hebreo, griego y arameo. Aquí David nos podría también dar charlas de eso en su labor de traducción de la Biblia, ¿verdad, David? Hay un extremo que es ser muy literal. Entonces, en este yo tengo que dar un ejemplo, porque el problema con las muy literales es que puede pasar, y les voy a poner este ejemplo de nuestra cotidianidad, que uno quiera traducir una frase del idioma original al idioma que voy a llevar al receptor final, y hayan cosas que solo entiende la comunidad de ese idioma particular. Pongo un ejemplo con el español a inglés.
Si usted quisiera explicarle a un norteamericano, a alguien angloparlante, el término se da garra, perdón, yo acudo al público. Marley, tú eres de Salvador. ¿Tú sabes qué se da garra? No, la dejé perdida. Y ella habla también español, ¿verdad? No sé si, bueno, novia de Elis, que ella es de Cuba, también podría preguntarle, ¿entendiste eso? Nosotros lo entendemos. Si yo lo quisiera traducir, yo tengo la opción de en inglés decir, it gives claw, ¿sí? O sea, cojo, esto se da garra y hablo de garra en inglés, claw, ¿sí? Pero si yo lo traduzco así, el gringo va a decir, no entendí, ¿sí? Va a quedar gringo. Pero hay personas que dicen, no, seamos fieles y que más bien en el estudio intenten desde la cultura entender qué es eso. Pero está el otro que dice, no, pero yo quiero que entienda de una. Entonces el otro extremo de traducción es una traducción más dinámica, que quiere decir que intenta explicarle el mensaje detrás de la expresión y no tanto la palabra a palabra traducirla literal. Entonces le va a decir, venga, ¿cómo explicamos se agarra? ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo lo que voy a intentar es, se pasó, ¿sí? Aunque se pasó también es una expresión que puede que no la entiendan mucho. Como exageró los límites de ciertas situaciones, tendríamos que dar ese, y fíjense cómo cambiarían las palabras para ayudar a entender el mensaje. Entonces, de las traducciones que nos llegan, tenemos muchas. La Reina Valera está en el extremo, en el espectro de las que son más literales. Por ejemplo, TLA es el extremo, la traducción del lenguaje actual es el extremo de las dinámicas. Por ahí está en NTV, también nueva traducción viviente. Por aquí en Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas me parece que también hace un esfuerzo grande por eso, sin perder. Y yo creo que Nueva Biblia de las Américas también podría estar como aquí tratando de mediar entre los dos. Entonces, entre estos extremos también hay versiones que intentan hacer las dos cosas. Eso es importante, porque vamos a ver que en el estudio de la Biblia hay cosas que nos dejan locos y mirar el otro extremo de traducción nos puede alumbrar el pasaje. ¿Vale? Muy bien, ya hicimos una mirada al entonces. Ya vimos quién lo escribió, la audiencia, el contexto, y ya leímos el pasaje, lo releímos, ya dimos unas recomendaciones. Ahora viene la parte divertida. Vamos a hacer exégesis, vamos a interpretar, vamos a ver qué quería decir Lucas a Teófilo en ese entonces, ¿sí? En esto, nuevamente decirles que hoy dimos una pauta, hoy digamos como sesión inaugural de este estudio bíblico, botamos mucha información muy útil y en este momento ya arrancamos a meternos de una manera un poco más orgánica al texto y voy a insistir en lo que dije al principio. Si usted quiere participar, enriquece. De hecho, ustedes van a ver que el pastor Silvio va a estar muy interpolando aquí, va a estar dándonos otros comentarios de él. Un poco lo que a mí me gusta de esto es precisamente eso. Me encanta que a veces, les pongo un ejemplo, en el devocional semanal que hacemos el staff que trabaja en la iglesia, estamos estudiando así muy detenidamente las cartas de Timoteo, las cartas pastorales de Pablo. Y pues yo tengo mi conocimiento y llegamos a una parte donde dije, oiga, sinceramente aquí no entiendo. Creo que eso fue como el miércoles o el jueves. Yo dije, no entiendo cómo Pablo puede decir una cosa tan como de relacionada a lo que venimos hablando. Y entonces mi papá hizo un comentario y yo dije, wow.
ahora sí entendí el texto. ¿Por qué digo esto? Porque lo lindo de la palabra de Dios es que nos la dio a la iglesia para que entre todos nos edifiquemos. Y yo quiero ratificar esto antes de continuar. Usted hace parte de la iglesia. Usted me edifica a mí también. Yo sé que aquí hay personas que son también muy estudiosas de la Biblia. Acá hay diferentes niveles en nuestra madurez cristiana y eso está bien. E incluso un bebé espiritual a uno le edifica lanzando preguntas que uno nunca se había hecho. Entonces los invito a seguir con este estudio de esa manera. Ya de aquí en adelante vamos a sumergirnos un poquito más rápido y más libremente y más orgánicamente en el texto. Leímos Hechos 1, entonces lo primero hay que preguntarnos qué tipo de texto es. En la Biblia hay diversos tipos de texto. Este texto, ya por ahí mencionaron, es como una crónica. Entonces lo vamos a estudiar como una crónica. Es muy diferente cuando usted lee un poema a cuando lee una crónica del periódico, ¿verdad? En el poema usa figuras literarias que tiene que interpretar de acuerdo a su contexto. La crónica dice las cosas muy como fueron, ¿sí? Pero tiene sus particularidades. Es una narrativa, sí, es una narrativa y es muy diferente también del género profético. Entonces, sabiendo eso, podemos empezar a hacer esto. ¿Qué podemos hacer para empezar a hacer exégesis? Una primera recomendación, pues hay muchos puntos de partida, pero yo les sugiero que con eso que leímos, empecemos a ver si tiene partes. Entonces, es un capítulo, intentemos preguntarnos lo más sencillo. ¿De qué está hablando y cómo podemos analizar o dividir el capítulo? ¿Qué grandes partes tiene el capítulo? Y ahí empezamos a adentrarnos un poquito más. Entonces, si yo les pregunto a ustedes la pregunta más sencilla, ¿de qué nos estaba hablando este capítulo? ¿Usted qué me responde? No se pierda la tentación de llegar aquí primero. Hasta ahorita estamos allá. Porque usted va a decir, está diciendo que cuando yo tenga el poder del Espíritu Santo voy a ser imparable y todo. Todavía no llegamos allá. Simplemente resuélvalo. ¿Qué dice el texto? ¿De qué tema nos habla? Entonces, mira que ahí ya aterrizaste en una parte del tema. Te está hablando de qué sucedía después con el cargo de Judas, con el espacio, el rol que tenía Judas entre los apóstoles. Sí, es una parte del texto. Antes de qué está hablando. Está hablando de la ascensión, claramente. Los primeros versículos tienen que ver con la promesa del Espíritu Santo, está relacionado con la ascensión y lo que pasa después de la ascensión, ¿cierto? De hecho, tampoco los textos originales tenían esa división de capítulos y versículos. Y a veces, si no entendemos eso, de que estas divisiones por subtítulos, versos y capítulos no están en el texto original, a veces se pierde la riqueza en los intermedios porque no leemos el contexto completo. Entonces, estamos leyendo el capítulo 1 como por efectos prácticos y miremoslo así, pero borremos un poquito los subtítulos y miremos las partes, ¿sí? En primer lugar, ya vimos, hay una presentación, una declaración de propósito, ¿cierto? Ahí lo ven, en el verso 1 y 2. Y coincide con el subtítulo que está diciendo introducción. Pero a mí me parece lógico poner que esa primera parte es una introducción. Después dice lo que está sucediendo, y alguien ya mencionó ese subtítulo, me voy a ir con ese, se la compró. La Biblia, pues primero eran rollos, ¿cierto? Y la historia habla de más o menos el año 1200, yo no estoy seguro, 1220 y algo, surge un hombre que se llama Stephen Langton. Y Stephen Langton es el que le pone capítulos a la Biblia. Y más adelante, unos 3 siglos después, primero fue dividido en capítulos por Stephen Langton. Luego viene un señor de apellido Etienne. 3 siglos después le pone versículos. Entonces, Stephen Langton lo divide en capítulos, pero Etienne los divide en versículos. No estoy seguro del nombre, perdón si estoy equivocado,
no estoy en este momento seguro del nombre del hombre de versículos, pero fue 3 siglos después, quiere decir, en el año 1500, 1600 es cuando le colocan versículos a la Biblia. Entonces, capítulos, año 1220, 1200, entre 1220, 22, 27, algo así, Esteban Longton, y luego Etienne, que fue el que la dividió en versículos, y eso nos hace entender mucho más la Biblia. Eso es algo que para memorizar es mucho más fácil. Por eso, gracias a Dios por estos 2 hombres. Entonces, después de eso vemos una segunda parte, vemos lo que sucedió desde el padecimiento de Jesús hasta la ascensión, lo que sucede después de la ascensión y un relato posterior de la elección de Matías como reemplazo de Judas. Usted puede, digamos, tratar de agruparlo a su manera y eso va a ser muy práctico. Yo lo hice así, pero no quiere decir que esto es ley, ¿sí? Que ya no lo puede. Pero a mí me parece que veo esas partes y con ese lupa yo puedo entrar a ver por partes. Entonces, si vamos por partes, empezamos a leer, a releer. Ya hablamos mucho del verso 1 y 2, ¿sí? Es clave de pronto aquí mencionar para meternos ya al 3 en adelante, que dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hay declaración de propósito y entramos al 3, ¿vale? Entonces, nuevamente, releemos, no voy a releer por el tiempo, pero vamos a mirar del 3 hasta cuando Jesús asciende un poco más en profundidad. ¿Cuál es la invitación de metodología acá? Yo les invito a que miremos estas partes y luego miremos qué entendemos y hacemos preguntas y tratamos de entender qué está diciendo Lucas a su audiencia en su momento. Entonces, vamos de 3 en adelante, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, hasta el 9. Y vamos a empezar a mirar estos primeros versos. ¿Qué nos dice estos versos? ¿Qué creen que Lucas está diciendo a su audiencia? ¿Qué rescatan de estos versos? ¿Qué les llama la atención? Les voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ya lo hagamos más fluido, pero con el verso 3 hagamos este proceso, ¿vale? Entonces, parte de la exégesis ya la hicimos, ya empezamos a descubrir todos estos elementos, ya empezamos a ver por partes el texto. En el verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Voy a hacer solo esa frase, un ejemplo, y después ya comentamos más orgánicamente. ¿Qué sabemos de los primeros versos? Que había un propósito de declarar las verdades y de enseñar bien la verdad. Y aquí nos trae un tema que dice que después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Eso está relacionado con la declaración de propósito? Está hablando de pruebas indubitables. Y en la declaración que hacía en Lucas está diciendo que el propósito del libro tiene que ver con para enseñar bien la verdad. Hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Y entonces empezamos a relacionar todo este tema, que extraemos estos datos y empezamos a preguntarnos: ¿y eso nos sirve algo para hacer reflexión teológica? Entonces, ¿qué es reflexión teológica? La teología pues simplemente es preguntarnos acerca de Dios. No lo enredemos más. Es
lo que tú piensas y ordenas en tu cabeza acerca de Dios. Todos son teólogos, absolutamente, incluso los ateos son teólogos, porque ellos tienen una idea de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros los cristianos usamos la teología para darle cuerpo y sistematizar nuestra fe, nuestra doctrina, nuestras doctrinas, ¿sí? Y si hablamos de eso, ¿qué doctrinas o qué parte de nuestra fe se toca aquí en este pasaje? La resurrección, dice Pablo en 1 Corintios 15. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es vuestra fe. Sí, pero no, todavía no llegamos allá. Claro, está relacionado, pero solo con esta frasecita de se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, tenemos que empezar a llevar esos datos a decir, ¿y esto para qué nos sirve nuestra reflexión teológica? Hay temas de nuestra fe, hay doctrinas que se están tocando allí, hay temas importantes para nuestra creencia que están allí, claro. Y está el tema de la resurrección, base de nuestra fe, entonces es súper importantísimo. Lo que queremos llevar es a cómo eso nos aplica hoy. Y ahí usted tiene que hacerse una pregunta. Si nos está tocando temas de la resurrección y de pruebas indubitables de la resurrección, aquí un ejercicio que no vamos a hacer en este momento por el tiempo, pero que deberíamos hacer es ir a el corpus doctrinal que nos dice la resurrección y entender un poquito por qué Lucas le parece tan importante decir que había pruebas indubitables. Y entonces uno tendría que hacer el hilo como lo hice ahorita y conocer un poco más de todos los demás libros, por eso releer la Biblia de tapa a tapa, porque entonces uno llega y dice, ah, claro, Lucas fue compañero de Pablo. Pablo habló de unas pruebas indubitables. ¿Dónde habló eso Pablo? Cojo mi concordancia, cojo mi comentario bíblico, cojo mis recursos y me lleva de pronto a 1 Corintios 15 o me lleva de pronto a otros pasajes en Corintios también, donde él dice y afirma que más de 500 personas vieron a Jesús en este espacio que nos está hablando acá y nos está llevando luego al clímax allá en el capítulo 15 diciendo por qué la resurrección es importante afirmarla y decir que hay pruebas indubitables. Mire que ese proceso luego nos va a llevar a hacer la pregunta, ¿y eso para qué nos sirve hoy? Para afirmar la fe. Pues es que cuando hacemos la reflexión teológica, Pablo, a quien acompañó Lucas en todo esto, nos va a conducir directamente a decirle, mire, si usted quiere defender el cristianismo, ¿la clave dónde está? En la veracidad de la resurrección. Y usted luego va y dice, si ese es el tema que me está llevando el texto, entonces miremos hoy cómo se defiende la fe. Y usted va a ir a los grandes apologetas de hoy, o sea, a los defensores de la fe. Y por ejemplo, usted va a ir a Josh McDowell y va a ver qué escribe él y ve que el argumento es el mismo. Va a aprobar la resurrección. O usted va con Samuel Vila, otro apologeta español, y él lo va a llevar también con otros argumentos, pero lo va a llevar al final, al clímax, la resurrección. O va con Frank Turek, listo, vamos con él, igual. Y usted tiene que entender por qué la resurrección es indubitable. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe las pruebas o las evidencias que hay para decir que la resurrección no es cuento? Y aquí se nos abre otra investigación grandísima, ¿vale? ¿Sí? Yo les puedo mencionar algunas cosas muy sencillas que uno también lo tiene que ir. Eso es la reflexión teológica y esa es la aplicación a hoy, ¿sí? Si yo quiero saber pruebas indubitables, tengo que entender los textos bíblicos donde habla la resurrección y entender de allí cuáles son las pruebas que nadie puede poner en duda. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué podemos decir que la resurrección es un hecho real tal como lo narran los evangelistas?
porque el inconverso te va a decir, ¿y no será más bien como invento de los discípulos de Jesús? ¿Usted qué responde? Usted no le puede decir, no, pues si lo dice la Biblia, yo lo creo. No, porque él te va a decir, yo no creo en la Biblia. Yo no creo en la Biblia, demuéstrenlo de una manera real. Entonces, el relato bíblico, ¿qué nos dice? Que había una guardia romana. Les voy a poner solo un ejemplo, o dos. Había una guardia romana. Si la guardia romana estaba allí para preservar la tumba de Jesús, que nadie lo sacara, ¿usted cree que 12 piscos, que no, el único medio subversivo era Simón el Celote, ¿verdad? El único. Eran 11, porque Judas ya no estaba, o sea, ya -1. 11 piscos de uno solo medio preparadito y medio preparadito no, porque los celotes eran más bien como de los echapiedra, no es que fuera muy capaz. Sí, era como, sí, medio revoltoso. Pero ¿usted cree que 11 personas se van a enfrentar a un pelotón del ejército más preparado de ese entonces, a riesgo de su propia vida, y despistarlos y que ellos no se dieran cuenta de nada y sacar el cuerpo de Jesús? Fíjense que esas preguntas tenemos que ser capaces de responderlas. ¿Sí? Esa es reflexión teológica. Y luego, ¿cómo llega hoy? Muy sencillo, pregúntese, ¿para qué nos sirve eso hoy? Mi fe está en la resurrección, yo tengo formas de demostrar que Jesús vive y que Jesús resucitó y que porque Él resucitó, yo hoy tengo vida eterna. Ya, miren un verso. Quiero invitarlos entonces a que ustedes tomen hoy como pauta y en la próxima sesión que nos veamos vamos, y lo permites tú con el aval tuyo, ustedes van a exponerse al púlpito y es probable que yo le diga, Neto, pasas tú, lees los versos 3 al 7 y haces esto y nos cuentas qué hay. Cuando él termine, en 10 minuticos, los demás empezamos a comentar y nos vamos a nutrir del texto bíblico. Si no fuera porque alguien creyó que un niño a sus 14 años, un adolescente, podía predicar sin seminario, sin preparación bíblica, más allá de la que sus padres le habían dado, yo no estaría acá. A mis 14 años, mi abuelo me dijo, usted va a predicar el domingo en la iglesia. Abuelo, ¿cómo? Yo, no, pero sí. Todavía están mis padres. Si no fuera porque una pastora de alabanza, que algunos conocen, que se llama Yolanda Rodríguez, me dice, hijo, no hay quien cante en jóvenes el sábado, te tocó a ti. Eso estaba medio amañado con otras voces del ministerio que se aliaron con mi pastora para lanzarme al agua. Pero si no fuera por eso, yo no dirigiría los domingos. Y yo creo que si usted está acá es porque Dios tiene un ministerio para usted y no es chiquito, no es pequeño. Y si usted está acá es porque puede que Dios lo use para predicar a multitudes. Y usted lo tiene que creer y muchos creerán por usted, por el mensaje que Dios va a hacer a través de usted. Porque en últimas esto es para capacitarles a ustedes y para que ustedes se vuelvan unos duros en el manejo de la palabra. Y parte de eso también es perder el miedo acá. Secreto, mi mamá se los dice, yo soy muy parecido a mi mamá, todavía me da gastritis cuando me paro al púlpito. Todavía a veces me tiembla la mano cuando voy al púlpito. Pero el Espíritu Santo toma control de eso y usted puede también predicar. Amén. Amén. Bueno, solo una reflexión del versículo 1.
Y es esto, se lo voy a dejar muy allá en su corazón. La Biblia habla de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Nunca enseñemos lo que no hacemos. Nunca enseñemos lo que no hacemos. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue levantado al cielo. Entonces, no está enseñar primero y luego hacer. Primero está hacer y luego enseñar. Pero que lo que yo enseñe es lo que yo hago. Que lo que yo enseñe es lo que yo... Eso es autoridad espiritual en la enseñanza. ¿Sí? Autoridad espiritual en la enseñanza. ¿Cómo? La aplicación para hoy. ¿Sí? Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué interesante es eso. Bueno. Ese es el mejor ejemplo de lo que es una aplicación. Ya está. Bueno, entonces que nosotros hagamos para enseñar. Eso aplica a paternidad biológica y espiritual. En todo va a aplicar el hacer y el enseñar.